Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta reunión de oración, alabanza y oración. Eh, voy a quitar algunas cosas aquí para hacerla más práctica. Listo. Bien, pues vamos a hacer una oración para empezar nuestra reunión. Señor, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque desde el principio de los tiempos, desde la eternidad nos escogiste para hacernos tus hijos. Nos salvaste a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nos diste un nombre nuevo. Somos hijos del Dios viviente, del Creador de todas las cosas, del sustentador de la vida y de aquel que habremos de ver frente a frente, ya no por fe, sino por vista. Gracias, Señor, porque mientras eso sucede, tú has puesto tu Santo Espíritu en nosotros, Dios mismo en nosotros, el cual a través de las manifestaciones del Espíritu, de los 7 Espíritus de Dios, estamos en comunión contigo, Señor, en tu sabiduría, en la inteligencia, en el entendimiento, en el consejo tuyo, Señor. Y eso es lo que queremos hacer, atender primero tu voluntad para agradarte en todas las cosas. Guía, Señor, esta reunión. Glorifícate en la vida de cada uno de los que estamos ahora reunidos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces al tema. El tema tiene que ver, como ustedes saben, el tema tiene que ver con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo. Y es el tema que hemos estado viendo. Esta es la ocasión 9ª en la que estamos compartiendo acerca de este tema, pero es muy amplio, sumamente amplio si queremos entender lo que hay dentro de nosotros, porque el Señor lo decidió, porque el Señor quiere tener una comunión con sus hijos, como cualquier padre que quiere amar a sus hijos, aconsejarlos, declararles su voluntad, cuidarlos, guardarlos, guiarlos, protegerlos y llevarlos hasta alcanzar el propósito que Él se fijó. Así es que vamos a seguir adelante con esto y estamos viendo el espíritu de consejo de Dios. Qué importante es esto. Siempre estamos diciendo, y desde que Jesús enseñó la oración modelo, aquella donde dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso significa que en mi vida quiero hacer la voluntad de Dios. Esa es la oración en mi familia, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, mi ministerio, en el desarrollo de todas las cosas que Dios planeó que hiciéramos. Quiero hacer su voluntad. ¿Y cómo voy a conocer su voluntad? Ese es tema de lo que vamos a ver hoy. Precisamente es el espíritu de consejo el que nos está revelando esas cosas. Hasta ahorita hemos visto que son los 7 espíritus de Dios lo que el Señor dejó en nosotros y conocido como la mente de Cristo. Y eso lo dice Pablo, pero de los 7 espíritus de Dios profetizó Isaías en el capítulo 11, versículo 2, que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bien, el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien está manifestando esa mente de Cristo en nosotros, en todas las ramas que aparecen en esta, es un candelero que significa las formas en las que actúa el Espíritu Santo en nosotros para alcanzar a tener y desarrollar. Tener ya la tenemos, pero desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Hemos dicho que los 7 espíritus de Dios que nos dan la mente de Cristo es el espíritu de Jehová, que es la fuente de poder sobrenatural que crea en nosotros los pensamientos de Dios, en nuestros corazones. Espíritu de sabiduría son todos los pensamientos sobrenaturales de Dios en sí mismos. Ese es el espíritu de sabiduría. El espíritu de inteligencia es el entender la iluminación personal de Dios para esos pensamientos, entender lo que está contenido en esa sabiduría. Y el espíritu de consejo son las instrucciones personales, las instrucciones para ti
en lo personal, para mí en lo personal, Dios es un Dios personal. Aparte de que es el Dios de toda la iglesia, es el Dios del universo, pero también es un Dios personal, de uno a uno, estamos delante de Él. Y esas instrucciones son para tomar buenas decisiones conforme al plan de Dios. El espíritu de poder es la habilidad sobrenatural de Dios para cumplir esos pensamientos de nuestras vidas. Y eso está por verlo más adelante. También el de conocimiento, experimentar la vida de Dios. Sus pensamientos están a ser en lugar de los nuestros. Se vacían los nuestros para que permanezcan los pensamientos de Jesús. Y el temor de Jehová. El temor de Jehová es caminar en el amor y la verdad de Dios, huyendo de cualquier cosa que entristezca, contriste, sofoque, opaque la voz de su Santo Espíritu en nosotros. Bien, pues hasta ahora hemos visto Espíritu de Jehová, y viene como se menciona en hebreo, ruach, y en griego neuma, el espíritu de sabiduría, en hebreo chokmah, y en griego sofía, el espíritu de inteligencia o entendimiento, en hebreo binah, y en griego sunesis. Y estamos ahora, hemos visto de sabiduría, de inteligencia, y estamos en el de consejo. Bien. Espíritu de consejo, dijimos. En espíritu de consejo es en hebreo esa y en griego boule. El espíritu consejo es el conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios para nuestras vidas individualmente. Quiero repetir, es un conocimiento sobrenatural. No es un conocimiento por habilidad nuestra, pero es un conocimiento sobrenatural, por una habilidad natural, sino que es un conocimiento sobrenatural de su voluntad para nuestras vidas. Son las instrucciones personales de Dios, su dirección y guía para ayudarnos a tomar buenas decisiones en lo personal. Y buenas decisiones me refiero a decisiones conforme al propósito de Dios, conforme al plan de Dios, sin salirnos por la influencia de la carne, del enemigo que está completamente intentando sembrar semillas de mentiras, de engaño, para desviarnos del camino de Dios. Bien. La semana pasada terminamos con esta pantalla que dice, porque Isaías 55:8, porque Dios asegura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Eso le está hablando a un pueblo que no tenía, y todavía nosotros antes de graduar, por medio de la gracia, ser salvos, teníamos una mente natural. Por eso nuestros pensamientos no podían ser los pensamientos del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es lo que dice el Señor. Pero más adelante también, ahora en Corintios, ahora en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto es en la Escritura lo que confirma lo que he estado hablando. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y eso es precisamente el tener la mente de Cristo. Ahora quiero hablar sobre un ejemplo que encontré, que me pareció demasiado interesante y muy ilustrativo de lo que es el consejo de Dios. La función o la habilidad que tenemos ya en nosotros y debemos aprender a que se desarrolle, soltar lo que estamos deteniendo, que nuestra mente humana todavía quiere gobernar en nuestra vida, ustedes saben, el alma. Este ejemplo se dice, nadie va a desenterrar esto de nuevo. Es una declaración que alguien hizo. Había una mujer cristiana que había visitado un psiquiatra secular por años. Quiero hablar con mucho cuidado y atención, por favor, porque es importante. El psiquiatra la ayudó a ver y entender algunas de las cosas terribles que le habían pasado. Le ayudó a ver y entender algunas de las cosas.
Su mamá trató de matarla ahogándola y empujándola por las escaleras. Había sido abusada de niña y violada de adulto. Y hay una serie más de cosas que había sufrido esta mujer. Tremendamente herida y trastornada. Pero sin importar qué tanto tratara, el psiquiatra no podía quitar esas heridas y recuerdos de ella. Solo los descubrió. Ayudó a ver y entender las cosas que estaba viviendo. Y vamos a profundizar un poco cómo es eso de que ella lo sufrió y no lo entendía o no lo veía. Bueno, finalmente el psiquiatra no podía entender y no pueden entender un psiquiatra secular las heridas y recuerdos de ella. No puede quitarlos. En otras palabras, él no puede sanarla. No puede sanarla. Puede ayudarla solo en lo que ya mencionamos. Vamos a seguir. Sin Cristo en el centro de nuestras reuniones de consejería, cuando tenemos una reunión de consejo, literalmente quitando nuestros pecados y renovando nuestras mentes, todo lo que se haría sería reprogramar esos mismos dolores, heridas y recuerdos de vuelta a los lugares secretos, cámaras escondidas, haciendo las fortalezas aún más inexpugnables. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esas cosas que ya están en tu interior, que causaron heridas, que están abiertas, están vigentes, están supurando y llevan a cometer pecados y acciones que la gente, la misma persona no puede entender. Solamente está, lo que hacen es ocultarlas de nuevo, sepultarlas. No, declara que eso no te pasó, declara que ya venciste, ya superaste esas cosas, déjalo atrás, olvida, pero a fin de cuentas ahí están, vuelven a ser escondidas. Y las fortalezas se hacen todavía más grandes porque ahora resistieron la luz que ellos querían, pretendían exponer. Al no poder hacer nada por ellas, las niega, pero no desaparece. Esta hermana vio esas cosas dolorosas, vivió, no solamente las vio, heridas abiertas literalmente en su pasado, me estoy refiriendo emocionalmente, en su pasado. Pero cuando su psiquiatra no pudo deshacerse de estas, porque no es que no quiera, no es porque no sea hábil, es porque está topado ahí, no puede hacerlo. Intentando, dice acá, ayudarle a ella, no tuvo otra opción, de nuevo, que sepultarlas. Deja el pasado, olvídalo, ya sigue tu vida, etcétera, que son declaraciones continuas, comunes, que hacen a nivel de tratamientos terapéuticos o psiquiátricos. En ese tiempo ella no sabía cómo dárselas a Dios, no entendía cómo entregárselas al Señor, que es el único que es nuestro sanador. No podía retenerlas en su conciencia porque eran demasiado dolorosas. Tenía que hacer algo con ellas porque estaban continuamente viniendo a su mente, causando dolor, enojo, resentimiento, amargura, etcétera. Todas esas cosas que se desencadenan cuando hay una herida abierta. Y es como las heridas físicas que si no se cierran, si no se atienden, empiezan a supurar. Pues eso es lo que estaba haciendo esta herida, estas heridas. Así que los consejeros o terapeutas seculares pueden ayudarnos a localizar e identificar problemas, pero sin importar qué tan fuerte traten, no pueden quitar la raíz de esos problemas. ¿Por qué soy tan insistente en esto? Porque he oído muchos creyentes cristianos que creen que asistiendo ahí van a ser resueltos sus problemas. Yo no estoy diciendo que no ayuden, estoy diciendo sí pueden ayudarnos en localizar e identificar problemas, pero no pueden quitar la raíz de esos problemas. Lo he visto muchas veces cuando trato con personas. Cuando estamos en esa sesión, en esa reunión para sanidad interior, salen a relucir esas cosas que estaban ocultas a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de lo que Dios le muestra a la persona. Y entonces ahora sí pueden ser sanadas, porque lo que está haciendo no es la habilidad del pastor o del ministro, es la presencia del Espíritu Santo que está sacando a la luz esas heridas y colocándoles el ungüento santo, el ungüento
del espíritu, eso que realmente cicatriza esa herida. No digo que se borra, no digo que se olvida, queda como una cicatriz que alguien tuvo en alguna ocasión, pero que cerró de alguna manera, o lo cosieron, o selló, lo que sea. Pero sí lo recuerdan lo que pasó, pero ya no afecta porque está cerrada la herida. Sin Cristo en el centro, repito, de nuestras reuniones de consejería, guiando, sanando y literalmente quitando nuestros recuerdos dolorosos y heridas, a menudo terminaríamos peor que cuando empezamos, porque se revivieron, porque se volvieron a contemplar, estaban escondidas y estaban haciendo daño, pero ahora salieron y todavía hacen peor daño. Isaías dice, en el versículo 30, en el capítulo 30, versículo 1, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Creo que está demasiado claro. Creo que es muy claro lo que nos está hablando el Señor en este versículo. Ay de ellos, añadiendo pecado a pecado, porque no van a resolverlo y porque lo van a hacer más grande ese daño. Bien, quiero orar antes de entrar en este ejemplo. Señor, ¿cuántas personas? Creo, todo mundo hemos sido de alguna u otra forma heridos, tal vez en la niñez, algunos hasta antes de nacer, que hubo maldiciones, hubo deseos de no tener a esa persona, de no desearla o de maldecirla, aun cuando estaba en el vientre. Son heridas que aparentemente no pudieron oír, pero sí quedan grabadas. También en la niñez temprana, mientras crecen, en la juventud también, en la adolescencia, en la juventud, y durante toda la vida se hacen heridas porque entre la gente muchos defienden su territorio, muchos quieren imponer su ley, muchos intentan controlar a los demás. Lo sabemos, Señor. Y hay heridas y todos tenemos heridas que cargar. Todos tenemos un equipaje de heridas en nuestra vida y es necesario traerlas a ti para que sean sanas, Señor. De ninguna manera nos van a ayudar aquellos profesionales seculares, porque tienen un tope. Sí pueden hacer su función para la cual fueron enseñados y muchos son buenos para encontrarlas, pero de ninguna manera pueden hacer tu trabajo, Señor. Tu habilidad, tu capacidad, que es la verdadera sanidad interior. Gracias, Señor, porque siendo nuestro Padre, tú eres el primero que corres ante nosotros para sanarnos y nos toca a nosotros dar el paso para estar delante de ti y recibir esa sanidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Otro ejemplo. ¿Y qué hay conmigo? Es una pregunta que vamos a ver cómo reaccionó un padre que ya estaba. Esta es una declaración, una frase de desesperación, de frustración, de desánimo, de impotencia. Es lo que está proyectando una frase así. Hace muchos años, también es otro ejemplo que tomé, supe de una reunión secular para padres con niños problemáticos. ¿Qué problemas? Abuso de drogas, promiscuidad sexual, alcohol, violación, por supuesto, todo tipo de cosas que son desfogues o son y también engaños del medio ambiente en el que se mueven. Por eso es importante, dime con quién te juntas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de burlistas se ha sentado. Eso es lo que dice el Salmo 1. Bien. Durante esa reunión de más o menos 300 personas, esta hermana dice, yo estaba absolutamente abrumada con la desesperanza de lo que hay en el mundo sin Cristo. Al ver la impotencia, frustración de todas esas 300 personas por no poder ayudar a sus hijos. Los padres se paraban y compartían cómo habían pasado horas e invertido miles de dólares tratando de sanar a sus hijos de cualquier forma posible. Psiquiatras, terapeutas, unidades de cuidado, hospitales, prisiones,
todo lo habían intentado, todo habían buscado en el mundo una luz que les llevara a encontrar cómo ayudar a sus hijos. Bien. Un papá se paró y dijo, ¿qué hay conmigo? Que es la expresión que vimos como ejemplo. Mencionó que su esposa lo había abandonado recientemente por la terrible experiencia y que había gastado los ahorros de su vida tratando de curar a su hija. Era su hija la que estaba pasando por esas heridas tan profundas. La parte más indignante que este testimonio de esta persona que está dando este testimonio fue cuando él dijo que sentía que su hija estaba peor ahora que cuando empezó todos los tratamientos. Aún peor. Bien. Estas pobres personas compartieron de forma unánime cómo sus hijos estaban más endurecidos en sus propios caminos, rebeldes y tercos, ahora que cuando habían empezado las diferentes curaciones. Intentaron todo. Intentaron agradarlos, intentaron regalarles cosas, intentaron llevarles a donde les dijeran que había una posibilidad. Y nada, qué frustrante es esa situación para un padre. Y para un padre me refiero padre, madre. En lugar de ver a sus hijos sanados y cambiados como todos deseaban desesperadamente, estos padres veían cómo sus hijos estaban peor que nunca antes. Peor que nunca antes. Tristemente. ¿Por qué? Porque esos chicos estaban peor después de los tratamientos que cuando empezaron. Vamos a comparar con lo que dice la Escritura, que nos habla claramente. Jeremías 48:11. Fíjense, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Lo pongo en otra versión. Desde un principio, Moab, el pueblo de Moab, la tierra de Moab, siempre ha disfrutado de paz. Ni uno solo de sus habitantes ha sido llevado prisionero. Moab se parece al buen vino. Siempre ha estado en reposo y en el mismo lugar. Por eso le ha ido bien y no ha perdido sus tradiciones. No iba a cambiar mientras estuviera en esa condición. Todo estaba agradable. Todo era color de rosa. Estaban en un lecho de rosas o recostados en una nube, suave nube. Entonces, no hay por qué cambiar. Si estoy cómodo, así sigo cómodo. Y esto es algo que nos sucede muchas veces. Para eso también son las pruebas. El Señor dice, un autor dice que agita la nidada para que las aves ya salgan. Aves que ya están listas para emprender el vuelo. Que si no agitan el nido, se van a quedar cómodamente. Cómodamente. Recuerdo la ilustración, y muchos de ustedes tal vez la hayan escuchado, de las águilas. Las águilas, cuando van a poner el huevo, preparan un nido, lo hacen con ramas y después ponen hojas y luego le ponen pieles de conejos, pieles de liebres, de cualquier cosa que lo suavice. Ahí nace el polluelo y está muy cómodo. Van los padres y les traen la comida, se las dan en la boca. Pero el ave va creciendo, el polluelo va creciendo, le empiezan a salir las alas. Ya pueden prender el vuelo, pero no quiere salir de ahí porque está cómodo, tiene de comer, tiene comodidad, tiene todo lo que necesita. Están sus padres atendiéndolo hasta que llegue el tiempo en que en lo natural lo que hacen es le ponen comida ya no en la boca, la sacan en una roca porque siempre las construyen sus nidos en lugares altos, en muy altos lugares, allá en montañas, en donde están las rocas. Bien. Sacan la comida a una roca cercana. Entonces el polluelo tiene que salir y tomar el alimento que fue puesto allá. Después de mucho pillar y pillar, no se le da el alimento, va y lo busca. Poco después
sacan la piel de liebre que suavizaba el nido. Cuando el ave regresa se siente incómodo, se siente inquieto. Y entonces, ¿qué están haciendo antes de llevarlo a volar? Que es otra parte de la función natural de lo que hacen las águilas, que no lo voy a tratar ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Los tienen que incomodar. Los tienen que incomodar. Entonces, quiero seguir para continuar con el punto aquí. Porque sin un cambio de mente, si la mente sigue cómodamente en donde está, no habrá ningún cambio de vida. Si la mente permanece, prevalece en la situación en la que está, su vida va a ser igual, no tiene por qué cambiar. El problema básico con estos chicos y la razón por la que no estaban sanos es porque muchos de ellos no tenían al Espíritu de Dios dentro de ellos para producir un cambio real de mente. Claro que había otros con heridas que no habían sido tratadas, pero lo primordial es que no tienen al Espíritu Santo. ¿Quién va a hacer ese cambio interior? Porque la herida es interna. Y por lo tanto un cambio de vida. El Espíritu de Dios es el único que puede transformarnos desde adentro y asegurarnos que podemos tener un cambio duradero, real y permanente. Es el único. Todos recordarán esta imagen. El ser humano... perdón. Ya. Listo. El ser humano está compuesto, tiene un cuerpo, es un alma que tiene un cuerpo y alma. Cuando nace de nuevo, entonces el espíritu está vivo, mientras tanto está incomunicado con Dios. Y cuando tiene el Espíritu Santo, como aparece ahí representado en forma de paloma, ya sabemos que no es una paloma, pero es Dios, es un espíritu, entonces es cuando ya puede haber una verdadera sanidad. Mientras no nazca de nuevo, la persona va a estar lidiando con las mismas cosas en su alma, las heridas internas en su alma, las emociones están dañadas. Bien, sigamos. Así que, sin importar qué tan duro traten estos niños y sin importar cuál forma secular de terapia, secular quiere decir nada que tenga que ver con lo espiritual, secular es lo que hay en el mundo. No lo estoy menospreciando, estoy diciendo esas son profesiones que funcionan así. La forma secular de terapia fuese administrada a ellos, nunca podrían tener un cambio de vida permanente, cualquiera que fuera la forma, porque no tenían otra fuente de poder, otro espíritu dentro de ellos para producir algo diferente a lo que ellos piensan, sienten y desean. Necesitan al Espíritu Santo, necesitan al Espíritu. Así que, en lugar de ver sus vidas transformadas como deseaban sus padres, solo se fortalecía y se endurecía. La mente está causando que esas heridas empiecen a crecer y empiecen a supurar, empiecen a provocar infección. Isaías 31, repito, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cubrirse, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Tener a Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros, es lo único que nos da la autoridad para tomar decisiones de fe en el espíritu, en nuestro espíritu, y no de sentimientos que se hacen en el alma. El alma batalla y no puede. La única forma es a través de nuestro espíritu, porque ahí vive el Espíritu Santo y nos guía para tomar las acciones correctas. Para cambiar ciertas conductas nuestras y conocer que Dios, por su espíritu, producirá esos cambios en nuestras acciones de vida. Por eso es que necesitamos al Espíritu. Bien. Ahora, decidimos por fe quitarnos lo viejo, entonces Dios no solo pone lo nuevo en nosotros, sino también vive esta nueva vida a través de nosotros, Él mismo. Él mismo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo explico en esta forma. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, mi vieja naturaleza, mi yo anterior.
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, vamos a orar. Señor, ¿cuánto engaño hay del enemigo para llevarnos a pensar que sin Dios podemos vivir en este mundo y ser realmente como ellos consideran felices? No con gozo, sino pasándola bien. Pero es falso, todo es falso porque heridas todos tenemos, como dijimos, pero también es cierto que no se pueden sanar, solo se pueden sepultar, ignorar, pero no sanar. Gracias, Señor, porque de una y otra manera nos hablas en la palabra acerca de la sanidad, acerca de que tú eres quien cuida de nosotros, quien nos guarda, y que sin tu espíritu no podemos llegar a ningún lado. No podemos ser sanos. Nuestra vida seguiría igual. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien. Ahora, solo Dios puede ser nuestro sanador. Aún los mejores consejeros cristianos y pastores no podrán quitar la raíz de nuestros problemas. No es por el hombre. Ellos pueden ayudar a revelarnos el problema, pero sin importar lo bueno que sean como consejeros, no pueden curarnos, no pueden quitarnos los problemas. Solamente nuestro Señor puede hacerlo. Él es nuestro sanador. Y esto es para que el hombre no tome la gloria que solo le pertenece al Señor. El que sana realmente es el Señor. Por supuesto, usa instrumentos, pero es Él, es el Espíritu Santo el que está ministrando sanidad en el interior. Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová, tu sanador. Bien. En cuanto a buscar sanidad de otras fuentes, ¿qué tenemos que decir en cuanto a buscar sanidad de otras fuentes? Jeremías 30:12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Declaración del Señor, profética. Pero también dice más adelante, en el versículo 17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Dios, repito, es muy importante que quede muy claro que no es para los hombres la gloria y que aún de los hombres que están como instrumentos de Dios, la gloria es del Señor, el que sana es el Señor, el Espíritu de Dios es el que lo he visto trabajar en las personas. No estoy diciendo que lo vi visible, pero veo cómo está actuando en la persona, cómo saca a la luz esas heridas y después la sana. Y cuando esa persona le pido que vuelva a recordar el hecho doloroso que antes lo hizo descomponerse, llorar y casi desbaratarse, de repente dice, sí, lo recuerdo, pero ya no me duele. Eso es sanidad, señores, hermanos y hermanas. Eso es sanidad. Eso es sanidad. Cuando la herida está cicatrizada. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido alguna herida que ha requerido cicatrización, pero la verdad es que es muy sensible cuando está abierta. Puede pasar cualquier cosa, pero una vez cicatrizada te queda el recuerdo. Estoy insistiendo mucho en esto porque para mí es muy importante que quede claro, porque aquí estamos encaminándonos a el consejo y el poder de Dios. Ahora, esta escritura tiene un significado primero para este tiempo particular de la historia. Jeremías le está hablando a los judíos, pero también podemos hacer una aplicación espiritual para nuestras vidas hoy.
Es una aplicación también para nuestras vidas. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las cosas escritas son para aprovecharlas nosotros. Aún lo del Antiguo Testamento no está desechado. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. El Señor vino a cumplir la ley, no a abrogar, o quiere decir cancelar o anular la ley, sino vino a cumplirla, la ley, en su cuerpo, en su propio cuerpo, con su vida. Solo Jesús puede ver nuestros corazones. Solo Él puede mostrarnos las raíces reales de nuestros problemas. Solo Él. Solo Él. Solo Él puede apartar esas cosas de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente. Y solo Él puede darnos el amor que necesitamos para seguir como si nada hubiese pasado. Lo he visto. Soy testigo de eso en personas, en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Incluso cuando es sanada la herida, los demonios ya no tienen derecho a estar ahí, porque la persona se arrepiente de todas las cosas que le provocaron hacer esa herida y por la propia naturaleza del pecado. Hay paz real, sanidad interna real. Si tan solo diéramos a Dios la oportunidad, y me cuesta decir esto, porque Dios no necesita nuestra oportunidad, es una oportunidad, darnos a nosotros la oportunidad, no a Dios, pero así está escrito, de exponer no solo nuestros pecados conscientes, las faltas de las que estamos al tanto, sino las raíces y causas escondidas detrás de esas cosas. Más gente sería genuina y permanentemente sana. Mucha más. Si nos diéramos la oportunidad de exponer delante de Dios, de que la luz refleje realmente, saque aquellas cosas que están causando los comportamientos de rebeldía, de malas acciones que se cometen, muchas de ellas hay una raíz profunda que provoca eso. Mientras tú quieras quitar lo externo, lo interno va a seguir produciendo daño y más daño. Bien. ¿Qué pasa en cuanto a las pruebas? ¿Qué tenemos que decir en cuanto a las pruebas? Dios tiene propósitos de largo alcance para las pruebas y circunstancias que ha permitido en nuestras vidas. Hay pruebas, por supuesto. Ningún consejero, psiquiatra o terapeuta puede ver, conocer o entender los planes de Dios. Es imposible. Y a menudo en su misericordia por nosotros, ellos tratan de sacarnos del fuego antes de que nuestro ser esté completamente quebrantado y antes que veamos nuestra vida bajo la luz de Dios. Cuando muchas veces me he preguntado eso, cuando alguien está pasando por una situación, lo primero que tengo que consultar a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga con? ¿Qué le aconsejo a esta persona? ¿Qué quieres que le aconseje, Señor? Porque si está pasando por algo que debe enfrentar y yo lo muevo, le aconsejo que ya no lo enfrente, que lo deje, que lo abandone, que lo dejes ir y que siga con su propia vida, lo que voy a hacer es que estoy haciéndole un daño. ¿Por qué? Como resultado, Dios, en su amor por nosotros, debe usar otra de nuestras propias situaciones para enseñarnos la misma lección de nuevo. ¿Por qué? Porque se va a repetir. El propósito de Dios sigue adelante. Si no entendió la primera, viene otra y la otra y otra. Por eso hay que estar atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hay ocasiones en las que lo voy a poner a nivel humano con nuestros hijos. Hay ocasiones en las que debemos dejar que el niño se dé cuenta, o el hijo, sea adolescente, sea más joven, más grande o pequeño, se den cuenta de que lo que les estamos diciendo que deben dejar o que deben hacer es por su propio bien. Y cuando persisten en hacer algo diferente al consejo, hay ocasiones en que hay que dejar que les suceda y que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Porque si no,
no vamos a estar ahí con ellos siempre. Y cuando salgan al mundo, cuando empiecen a enfrentarse a las situaciones cotidianas, no van a tener armas, no van a tener una experiencia para poder resolverlas. No van a tener esa relación con Dios que debemos tener todos, porque nadie va a durar para siempre. Nadie vamos a durar para siempre. Así que, como dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere cada día llevarte a ser más como Jesús, quitar lo antiguo, quitar los hábitos dañinos, los vicios, y llevarte a ser una nueva persona, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debe de completarse la prueba, debe de completarse el tiempo de prueba. Por eso es que tenemos que estar atentos. Gózate, dice aquí. Gózate mucho, no nomás gózate. Sumo gozo es gózate mucho cuando estés enfrentando pruebas. Algo está pasando ahí. Dios te va a enseñar. Si es por disciplina, vas a ser corregido y para tu propio bien. Si es una prueba para incrementar tu fe y tu paciencia, vas a salir ganando al final, porque sabemos, como dice Romanos, y sabemos que todas las cosas obran para bien, siempre a los que amamos a Dios, a los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien. Debemos ir hasta el final de nuestras pruebas para que tengamos los resultados perfectos que Dios quiere. Esa transformación de nuestra vida a como su vida. Es algo tan importante que debemos llegar a hacer. Ahora, veamos algunos ejemplos de la historia. Por ejemplo, durante las pruebas de David, él le pedía continuamente al Señor su consejo. Siempre acudía a Dios. Es algo que yo admiro de David, de ese hombre, de ese pastor de ovejas, alejado de los demás, de su familia, o no tan frecuentado por los demás de su familia. Era el olvidado de la familia. Tanto que cuando fue Samuel, por orden de Dios, para ungirlo rey, una vez que destituiría a Saúl, pasó el primer hermano, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y ya no tienes más, le dijo Samuel a Isaí, el padre de David. Dijo, pues sí, allá tengo el menor que está allá cuidando las ovejas. Pues tráelo, no vamos a sentarnos a comer hasta que esté. Ándale, córrele y tráete a David. Hasta que él llegó, entonces pudieron seguir adelante. David esperaba que Dios respondiera y Dios siempre fue fiel en hacerlo. No digo que inmediatamente, no digo. Nosotros también debemos esperar por el consejo de Dios y su voluntad. Debemos esperar sin importar cuánto tiempo tome. No importa, se va a tardar, sí. A veces hasta el último instante tal vez venga la respuesta. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hay un ejemplo más, pero es un poco largo como para tratarlo en esta ocasión. Vamos a tener que posponerlo para la siguiente. ¿Y por qué tanto tiempo en esta habilidad, este espíritu de consejo? Pues porque queremos conocer la voluntad de Dios diariamente para tus decisiones cotidianas, sean espirituales, profesionales, de relaciones matrimoniales, de relaciones con los hijos, con el resto de la familia, en lo que Dios quiere, en lo que Dios te asignó para que hicieras mientras estás en este mundo, tu ministerio, lo que sea, Dios quiere hablarnos y darnos su consejo. Quiere decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo. O David que buscaba, clamo a ti, Señor, como el siervo clama al brama, en las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así. Y esperaba hasta que Dios dijera, siempre.
¿Qué tanto tenemos que aprender nosotros de que ya tenemos al Espíritu de Dios? No tenemos que ir a un lugar específico, no tenemos que ir a una eh, persona específica. Por supuesto, siempre Dios usa instrumentos y para eso estoy aquí y otros hermanos y otros líderes están atentos para servir porque a eso nos mandó el Señor. Pero busca primero a Dios, busca a Dios, siempre busca a Dios. Puede ser que Él te hable a través de alguien más, puede ser que Él te dé una palabra de alguna manera, que eso es lo que vamos a platicar más en la siguiente ocasión, que vamos allá a cerrar el área de consejo y entrar en el espíritu de poder. Bien, oro y concluimos con esta sección. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque, porque tú, porque tú, Señor, nos llevas de la mano. Y no solo eso, nos aconsejas qué hacer. No nos dejaste solos, Señor. Tú dijiste que vendría el Espíritu Santo y Él nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todo lo que tú enseñaste, Señor. Ahora nos toca a nosotros aprender a escucharte, Señor. Aprender a escuchar ese consejo tuyo entre todas las circunstancias. Falso es lo que dicen muchos de que Dios no tiene tiempo para atenderte en eso. Es falso. Dios tiene todo el tiempo porque es un Dios personal. Gracias, Señor, porque la disposición tuya, tu disposición, Señor, para poder buscar cómo llevarnos de la mano hasta conseguir aquellas cosas que tú quieres para nosotros. Triste es aquel que no aprende a escuchar a Dios, porque andará conforme a sus pensamientos carnales y conforme a las sugerencias del diablo. Eso sí es triste, es pasar una vida en tristeza y una eternidad peor aún. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesucristo, que esto se reproduzca, que esta necesidad de escucharte se vaya perfeccionando en nosotros, que seamos entrenados en esto. Y eso nos corresponde a nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo ya nació la declaración o la apertura a que hay un consejo para ti y para mí, específico para cada circunstancia. Aprovechémoslo. El Espíritu vive en ti y vive en mí si eres un hijo de Dios, si recibiste a Jesús en tu corazón, si te diste cuenta que eres un pecador y que no tienes salvación y en el juicio final serías condenado por violar los mandamientos de no mentir, no adulterar, no tener a Dios en primer lugar, no amar a tu prójimo, no robar. Todas esas cosas nos llevan a ser condenados. La última sanción que habría es la condenación eterna en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Gracias, Señor. No queremos oír esa sentencia de culpable y condenado, sino al contrario. Somos libres porque Jesús ya pagó por nuestro pecado. Gracias, Señor. Yo te pido que todos los que estén ahí, a todos los que llegue esto, que no hayan recibido en su corazón, que no te hayan recibido en su corazón, que se arrepientan de sus pecados y que sepan que tú moriste por los pecados y que es necesario al arrepentirse pedirte, Señor, límpiame, cámbiame, ven a mi ser, yo te recibo, Señor. Quiero vivir una vida agradable a ti, una vida nueva. En el nombre de Jesucristo, amén. Yo bendigo a todo aquel que hizo esta oración y le digo bienvenido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en donde quiera que tú estés. No importa la ciudad, no importa el lugar. Si tú lo hiciste y eres parte del cuerpo de Cristo, necesitas unirte a una iglesia para seguir creciendo. También oro por todos aquellos que están recluidos en un centro penitenciario, hombres y mujeres que por cualquier motivo que no nos toca a nosotros, porque eso te corresponde a ti, Señor, están ahí y que van a recibir de ti, Señor, y van a crecer y van a madurar en Cristo y van a salir y van a hacer la obra para la que tú los alcanzaste. Gracias, Señor, porque sigues sanando hermanos, siguen habiendo contagios, aunque están disminuyendo,
Hay personas que están de nuestra familia espiritual que están enfermas, que están padeciendo. Señor, te pedimos, tócalos, sánalos, haz que todo padecimiento sea eliminado, sea cual fuera. Para ti nada es imposible, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todos aquellos que dan sus diezmos y ofrendas sabiendo que el que mucho siembra, mucho cosecha, y el que poco siembra, poco cosecha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a terminar